Bien, muy buenas noches. Hoy nuestra primera tutoría de la asignatura Gestión de la Cadena de Suministros. Tenemos al señor Denis Cruz como único participante. Agradezco que esté por acá. He invitado a realizar cualquier aporte o inquietud que tenga. Por favor, sírvase en plantearla. Un segundo. ¿Me puede indicar si está viendo mi pantalla, por favor? Sí, señor, si se ve bien. Perfecto. Muchas gracias. Denme un segundo. Vamos ahora para compartir esto. Perfecto. Ahora está viendo las dos pantallas. Muy bien. He querido traer una breve introducción hoy en un mundo que es necesario hablar sobre las competencias blandas, específicamente sobre la neurociencia para la toma de decisiones. Al campo en donde ustedes van a asistir, toda vez graduados, entre más habilidad mental, serenidad, conocerse a sí mismo, los diálogos internos sean los más propicios, va a poder tener mayor capacidad de distinguirse con respecto a sus pares profesionales. Si bien esto no es parte de la asignatura, yo lo he traído como un valor agregado. Entonces, don Denis, si usted tiene alguna duda, por favor, me la indica. Son unas breves pautas, nada más. A ver, vamos a empezar con esta primera presuposición. En primera instancia, no sé si sabían, y me refiero en plural porque probablemente muchos van a ver este video de manera asincrónica, entonces así podemos estar más cercanos el uno con el otro. Somos seres que generamos energía. ¿Cuándo generamos energía? A través de nuestra mente. Nuestra mente es al final del día nuestro propio entorno. Entonces les traigo por acá que la creación de la realidad es sinónimo de energía como respuesta a lo que usted le está dando importancia o le está prestando atención. ¿Qué significa esto? Que lo que usted ve probablemente el otro lo vea diferente. Pero a ver, ¿por qué es así? Que percibimos la realidad de una manera distinta. Alguien puede decir, bueno, porque no somos iguales. Claro, pero ¿en dónde no somos iguales? En la mente. Entonces, en tal discreción, la mente, imagínese usted en un estadio que se para en el centro de la cancha, vuelve a ver alrededor y hay una serie de tribunas. Cada tribuna tiene personas. Imagínense que esas personas son su mente, que son diferentes cables interconectados a su cerebro, y cada uno emite diferentes respuestas a lo que percibe. Entonces esa percepción es tan subjetiva como quiera verse. Ahora, viene por otro lado. Hay algunas personas o algunos profesionales que ya en el campo de la organización manifiestan, bueno, ¿cómo podemos imaginarnos o plantear una decisión que nos lleve hacia el futuro? Hay que soñarlo, hay que visualizarlo. Pero esto marcado por los deseos. Cuando su deseo es más ferviente, su realidad está esperando a que sea alcanzada. Le doy ejemplos de esto. Gandhi, uno de los principales propulsores de la paz. Al inicio él se cuestionaba si sus acciones eran las correctas para cambiar el mundo, pero después se dio dando cuenta que en la medida en que sus pensamientos y sentimientos estaban orientados en la dirección correcta, la gente empezaba a absorber ese ejemplo como propio. Y ahí que se dio toda la historia de él y todas las enseñanzas que hemos tenido a lo largo del tiempo. Ahora bien,
no sé si les ha pasado que en algún momento se tiene que queremos cambiar algún aspecto de nuestra realidad, el trabajo, nuestra condición económica, nuestra condición salarial, específicamente familiar, social, etcétera. Pero para poder hacer un cambio real, tiene que ser de manera a lo que yo le llamo un triduo. Y ese triduo es con un acrónimo que se llama PAS. La P, como bien se ve ahí, es de pensar, la A de actuar y la I de sentir de forma distinta. En la medida en que usted pueda cambiar estas acciones, estas emociones y estos pensamientos, su mundo sale de la rutina y deja de ser inclusive de forma tediosa. Pero este cambio, como en todo, requiere un esfuerzo de una disciplina e implica una energía distinta, una mente fresca, sana, en donde su voz interior sea la que la alimente con manifestaciones positivas y emociones consistentes hacia lo que usted espera alcanzar. ¿Se entiende hasta acá lo que voy conversando, don Denis? Creo que sí. ¿Y qué es lo que ha entendido hasta el momento? Cuénteme. En la toma de decisiones, la neurociencia es importante, pero si usted es un ser o una persona, lo cual hipotéticamente hablando, no tiene la capacidad de estar centrado en sus pensamientos y sentimientos, probablemente las decisiones que vaya a tomar o el desempeño laboral vaya a ser no el mejor. Entonces eso es lo que estoy mostrando de la necesidad de prestar atención a lo que sucede en nuestro interior y de manera exterior. Esto es lo que se llama física cuántica, específicamente en neurociencia, aplicado a la toma de decisiones. A ver, cuando hablamos de cambio en la cadena de suministros es algo muy constante. La flexibilidad, por ejemplo, hay que tener la prudencia de los momentos más apremiantes donde se requieren decisiones casi que al momento, en caliente, como se le dice coloquialmente, la capacidad de alinear las conversaciones internamente. Hay unas que dicen, ese no es el camino correcto, no estamos preparados, por ahí no es. Hay otras que dicen, por acá el riesgo es muy alto. Y esa tribuna que habita en su mente empieza a distorsionarlo. Y esa distorsión es lo que al final del día trae consigo que el costo de dilatar una decisión en el tiempo sea equivalente a más dinero para la organización. Aquí viene una cuestión importante. ¿Usted trabaja, don Denis? Supongo que sí. Sí, señor. Ok, ¿en dónde trabaja? Soy electricista en una empresa. Perfecto. ¿En su organización están habituados a hacer cosas distintas? Son muy herméticos, Ok. Eso es... pero de un Ajá. tiempo para acá han venido como con una mentalidad de que hay que hacer cambios a nivel organizacional para poder ver cambios a Ok. nivel de ingresos y optimización de recursos. Yo trabajo para el sector público. Entonces, el sector público lo que se busca más que todo es la optimización de los recursos. Ya no Muy se bien. todo despilfarro, Claro. que buscar el ahorro y buscar la economía. Economía de escala, mejorar la cadena de valor, pedir las cosas a tiempo, tener poco inventario, baja rotación, etcétera, etcétera. Pero al final del día, estas son cuestiones
y recursos y capacidades que están dentro de cada una de las personas. El tema es por qué cuesta al ser humano, indistintamente de su ubicación profesional, cambiar. Porque la mente y el corazón están disasociadas. ¿Cómo hacer esa asociación? En el tanto que hay una claridad estratégica basada en un norte a seguir, con una visión clara, con unos objetivos, con unas acciones, con unas metas, con unos indicadores y unos proyectos, y que toda la organización pueda estar centrada hacia los objetivos que se persiguen. Pero esto implica de manera intrínseca que cada colaborador tenga una implicación emocional muy importante. Pero esta refiere a que sea positiva, no a que sea negativa. Muchos quizás hoy en los entornos macroeconómicos y microeconómicos que vivimos, más en el ámbito de la cadena de suministros, esté rodeada de mucha incertidumbre. Pero acá viene la clave. Hay que categorizar y entender cuál es la experiencia del empleado dentro de las organizaciones y cómo éste se pueda sentir y percibir a lo largo de el tiempo según corresponda. ¿Y por qué lo digo? Por una cuestión muy sencilla, porque al final del día es el colaborador el que marca una diferencia de lo que realmente se necesita. Al final los documentos, todo lo que se vaya a desarrollar sin las personas no es funcional. Entonces ahí es donde viene la importancia de tener claro que si las personas no están en las condiciones emocionales correctas, las cosas no van a suceder. Buenas noches, don Kevin. Bienvenido. Bienvenido, Kevin. Y don Rodolfo, que está por ahí. ¿Cómo le va, don Rodolfo? Hola, hola, muy buenas noches. Bueno, continuemos. Así las cosas. Todos en la vida y en las organizaciones tenemos la necesidad de controlar los resultados. Eso en el campo de la neurociencia se basa en las teorías de Newton, que afloraba el predecir lo que va a suceder y anticiparse a los eventos de causa y efecto. En entornos tan volátiles y llenos de incertidumbre, necesitamos trascender a los sentidos, a la apatía, al temor, al miedo. Y eso muchas veces ocurre en espacios muy limitados dentro de las organizaciones, inclusive dentro de su mismo ser interior. Hágase esta pregunta: ¿cuántas decisiones de riesgo usted ha tomado en el último mes? Y haga la extrapolación en la organización donde usted trabaja. Quizás sea una, o quizás sean cero, o quizás sean varias, pero de alguna forma u otra buscamos siempre hacerlo dentro de un contexto. Kevin. Profe, buenas noches. Ahí disculpe, es que vengo llegando del trabajo y No se apenas fue que preocupe, me pude ahí conectar. Entonces no se ahí preocupe. estamos para servir. Gracias, bienvenido. Kevin, estamos hablando un poco como valor agregado, les he traído a la mesa un poco de neurociencia aplicado a la toma de decisiones para fortalecer sus habilidades blandas, que es un tema necesario hoy en día. Ya vamos a entrar a la materia, pero quería como hacer esta apreciación dada su oportuna participación. Bien,
Como en todo dentro de las organizaciones, igual, el mundo personal, el individual, el colectivo. Si queremos transformarlo y salirnos de esa rutina que nos marca la cotidianidad, hay que transformar la forma en cómo pensamos y en cómo sentimos. Si eso no se transforma, siempre estaremos viviendo las mismas circunstancias y condiciones. Ahora, al inicio de la tutoría, don Denis nos contaba sobre su experiencia de que en la organización que está en el sector público es un poco hermética. Bueno, el hermetismo sucede cuando estamos habituados a pensar y sentir de una misma forma. Las organizaciones sienten. Y ahora usted dirá, ¿pero dónde sienten? En las personas. Estas son las que le dan vida. Cuando hablamos de la cadena de suministros, hay personas trabajando ahí que tienen diferentes situaciones y diferentes emociones, pensamientos, deseos, necesidades, expectativas. Si usted no sabe controlar eso y no sabe manejarlo de una forma adecuada, usted va a ser uno más del montón en los profesionales. Y yo no quiero eso para usted. Por eso es que me estoy tomando el tiempo de explicar esta temática que es muy importante hoy, mañana y en el futuro. Va a ir acrecentándose de la mano de la inteligencia artificial. Ahora, por ejemplo, yo no sé si sabían, hay un chat que se llama el chat GPT-4, que es este lugar donde usted le hace preguntas a un chat creado en base a inteligencia artificial y le da distintas respuestas. Profe, Entonces, ajá, ese chat no sé si fue que quedó inhabilitado, pero yo sí estoy probándolo y es muy bueno. O sea, tenía muchas respuestas a preguntas. O sea, se podía preguntar lo que fuera y contestaba, pero parece como que lo inhabilitaron. no fue inhabilitado. Lo que pasa es que a veces se satura por la gran cantidad de personas que lo están utilizando. A eso iba a llegar y gracias por la intervención. Porque efectivamente es tanta la información que se maneja que ahora se está usando en el mundo académico para generar información y se le está dando validez. Entonces vea que hasta las mismas personas que han estudiado un doctorado, como este servidor, si no seguimos avanzando en el campo del conocimiento, las máquinas nos pueden desplazar. En algún momento hay estadísticas que dicen que el 30% de las actividades netamente transaccionales dentro de una organización van a ser reemplazadas, completamente reemplazadas. Y ahí la gran pregunta es, ¿qué está haciendo usted para que usted no sea parte de ese porcentaje? Bueno, yo le estoy dando algunos elementos el día de hoy. Ahora, ¿qué pasa? Hay personas que el cambio no les viene bien. ¿Y a qué lo digo? Si a una organización le cuesta cambiar, es porque las personas que la conforman se han acostumbrado a una rutina, a un tipo de realidad. Entonces, si usted que forma parte de ese conglomerado social, en su casa, familiar, en la organización a la que usted representa, sigue pensando y sintiendo de la misma forma, su realidad no va a cambiar. En este punto, y llegado a estos minutos de conversación, si su entorno continúa siendo el mismo, es porque su forma de pensar, su forma de reaccionar, lo llevará más por el camino de lo cotidiano. Es como cuando uno agarra un puntero láser y presiona, cuando está en una presentación, el puntero marca un haz de luz y resalta algo en una pizarra, en una pared. Así es como funciona el pensamiento lineal. Y por ello, eso es lo que evita que nuevas cosas puedan crearse o suceder dentro de las organizaciones. ¿Y por qué hago todo esto? Porque en la cadena de suministros, en la temática que hoy nos invita a charlar a todos, está cambiando de una forma tan drástica que si ustedes no anticipan y no logran ver
lo que va a acontecer en el corto, mediano y largo plazo, cuando lleguen al mundo laboral y competitivo, van a quedarse rezagados. Entonces, en la cátedra de operaciones y tecnología, nos hemos dado la tarea de entender un poco lo que está sucediendo o lo que va a suceder en el futuro, como por ejemplo el metaverso. Un poco lo introduciré dentro de la conversación, el blockchain, la inteligencia artificial, la analítica de datos, el big data, la ciencia de datos, que muchos relacionan big data con ciencia de datos, que son, si bien son temas complementarios, tienen connotaciones distintas. No sé si hay alguna duda, si han encontrado lo poquito que algunos escucharon, les ha generado valor. Quisiera oír opiniones, por favor. A don Rodolfo le vimos estática. Perdón, profe, es que vengo llegando de Miramar y todavía traigo como el polvo metido en el... Este, yo considero, porque hay que mantenerse actualizado, que es muy importante. Yo, compañeros, que digo lo mismo, que Ujú. Bueno, casi no lo escuchamos, pero le escuchamos que esto al menos infiero que le generó un poco de valor. ¿A Kevin que está por ahí? Profe, es que, bueno, yo le dije que vengo llegando. Para la próxima pregunta le prometo que voy a contestar. Es que sí escuché como que usted estaba hablando de las maquinarias que están haciendo nuevos cambios en los trabajos y más que todo ahí le entendí un poquillo lo que estaba hablando sobre el no conformismo en el trabajo. Ok, bien, Pero sí, ya para el otro le prometo que le voy a contestar. muy bien. Don Denis, si quiere aportar algo, él estuvo toda la charla. O me voy a permitir introducir en qué consiste un poco la asignatura, cuál es la dinámica que se plantea. Ya don Rodolfo, entiendo que no es su primera vez, ya la ha llevado antes. Lo que no sé es que si la llevó conmigo antes. sí, disculpen, estoy teniendo aquí un problema. Yo llevé la materia en el segundo cuatrimestre del año pasado. Conmigo. Sí, sí, sí. Sé más o menos Ok, el nivel de exigencia, el nivel de ok, calidad con el que hay que trabajar. ok. Eh, yo por razones eh, que se me salieron de control de las manos, no pude aprobar la asignatura. Sin embargo, bueno, esta vez A lograrlo. ven- vengo a lograrlo, sí, que de hecho, bueno, mis compañeros en el grupo uno no contestaron nada, entonces yo salgo porque, de verdad, yo necesito avanzar, por lo menos esta es una semana que tengo que estar viajando de Coronado a Punta Arenas toda la semana y no me puedo detener, no puedo Muy bien, detener. muy bien, Entonces, y vengo con una alta expectativa a la materia, ya con otra forma de ver las cosas y otra forma de muy bien, trabajar, muy bien, eh, pero sí sé que hay que esforzarse bastante. muy bien. Sí, gracias. Lo menciono porque esta asignatura es una asignatura diferente. Aquí se les va a pedir lo mejor y yo les daré lo mejor. ¿Qué significa esto? Acá hay que pensar, hay que plantear, hay que proponer. Em, Les sugiero leer detalladamente la orientación académica, donde especifica muy bien temas de redacción, temas de reglamento, eh, por cuanto ya en el pasado hemos visto casos que se han dedicado a copiar trabajos del Internet. Yo les sugiero que no lo haga, que no tome ese camino. Yo he sido estudiante muchas veces durante mis casi 42 años
que tengo ahorita, de los cuales casi el 50-60% la he pasado estudiando y continúo estudiando. Y he visto muchos compañeros y compañeras en algún momento tomar el camino fácil, el ascensor. Pero en la vida real eso no les funciona. El que se engaña es usted. Y nosotros como profesores nos damos cuenta. Hago esta salvedad porque me parece muy importante. En los grupos de trabajo planteé en el foro la necesidad de reunirse conmigo con varia anticipación para el trabajo. Por favor, no deje el trabajo al final. No lo recomiendo. Si usted me envía 200 páginas, le leo las 200 páginas. Conmigo no aplica la estrategia de la tinta y el camarón, decía un profesor español mío que decía, es que hay personas que se acostumbran a escribir un montón para que los profesores no leamos. Yo vengo de esa escuela europea donde nos enseñaron a leer, importante para el crecimiento de ustedes. Yo estoy más acá en función de apoyarles, de acompañarles y de orientarles. Entiendo que la UNED no pide muchas de las cosas que por lo general estilo hacer, que es reunirme las veces que se necesiten con los grupos de trabajo, hacer reuniones para temas específicos, etcétera, etcétera. Y el tiempo lo sacamos con muchísimo gusto. Ya llevamos casi 4 años en la universidad y ha sido una dinámica que ha funcionado para que ustedes logren trascender. Ese es mi único objetivo. Entonces quería hacer esta salvedad porque el nivel de exigencia es muy alto en esta asignatura. Bueno, dicho esto, y sé que a todos les va a ir muy bien, siempre son mis mejores deseos. Vamos a empezar. Bien. A ver, temas importantes. Sí, es que aquí hay una parte donde el video no me deja ver algunas cositas. Bien, temas importantes. Por ejemplo, hoy el mundo hemos visto en Costa Rica una caída del dólar en un mes, 38 colones. Empieza a subir, empieza a estabilizarse. El Banco Central interviene. Hay una guerra entre Ucrania y Rusia. Hay una lamentable situación que está pasando en Estambul, en Turquía. Entonces, todo eso, usted dirá, pero eso sucede en el otro lado de la acera, en el otro lado del charco, del río, bueno, como coloquialmente se diga ahora. Pero eso de alguna forma a todos nosotros, que somos consumidores en una gran cadena de logística, nos afecta. Y aquí voy a tomarme el tiempo de explicar con ejemplos actuales cómo el concepto de la utilidad económica es reconocido como un valor en función del producto. Pero ese producto que vaya a importarse o exportarse o programarse o diseñarse o plantearse dentro de la organización tiene que estar en función de una necesidad. La cadena de suministros es vital para crear fuentes de ventaja competitiva dentro de las organizaciones. Entonces vamos a hablar sobre los diferentes tipos de utilidad. Bien, la utilidad de posesión, como usted lo puede leer ahí, refiere al valor o la utilidad que proviene de un cliente por tomar posesión de un producto. Es el valor que representa para la persona que lo está consumiendo. Ejemplo, la bolsa de arroz. ¿Cuánto usualmente eran los kilos que se vendía una bolsa de arroz? ¿Alguien recuerda? Siempre he recordado el paquete de kilos, el paquete de 2 kilos y el de 5 kilos. Bien. Después ya venían unas saquillas de 25 kilos, de 15 kilos. Bien, pero ahora no sé si se dieron cuenta que la bolsa de 2 kilos pasó a 1.8 kilos. Y vale exactamente lo mismo. Sí, igual con los frijoles primero eran de kilo, después bajaron a 900, actualmente se ven 800 gramos con el mismo precio. Entonces, en condiciones económicas como las actuales, donde Costa Rica está más que endeudado en muchas familias, ¿nos beneficia eso o nos afecta?
que hay una disminución en la cantidad y a un mismo precio. De ahí obviamente los perjudica. Obviamente nos perjudica. ¿Por qué? Y porque estamos consumiendo menos por más cantidad de dinero. Vale el mismo precio. Aquí viene la cuestión, depende. Depende de quién sea el que lo esté consumiendo, cuánto personas estén consumiendo arroz, cuántas van a tener que dejar de consumir arroz. Entonces, si la utilidad de posesión está influida por lo que está sucediendo económicamente, las condiciones de pago, mi capacidad adquisitiva, es decir, la plata que yo tengo en la billetera, es lo que me va a decir qué tanto debo comprar, pero a su vez, cuánto ya no puedo comprar. Entonces estamos viendo uno de los componentes de la teoría de desaceleración económica. Acostumbrarnos a vivir con menos, no con lo que teníamos antes. Ahora, Pero viene, igual, sucede otro entorno que es los productos sustitutos. claro, muy bien, Es muy lo que bien, nos está pasando con los huevos. muy bien. Que decimos que ¿por qué tan caro el kilo de huevos? Que estamos viendo cuánto le está costando a un productor producir ese kilo de huevos. Obviamente Así va a es, subir. Nosotros como así es. consumidores vemos esta vara sumamente afectada. Vamos a disminuir el consumo de huevos, pero vamos a tener que sustituirlo con productos, obviamente, valga la redundancia, con productos sustitutos. Entonces, ¿qué es lo que se está dando? Por un lado disminuyó el consumo de huevos, por otro lado aumenta el consumo de embutidos. Correcto. Y que eso genera otro entorno adicional que es afectaciones a la salud, dejar de comer algo que es Muy bien. natural a otra cosa que está cargado de preservantes y de diferentes cosas. Trabaja en una fábrica de embutidos. Muy bien, usted me acaba de ayudar a hacer un ejemplo de la utilidad de forma. Entonces, eso es como el producto que estoy consumiendo pueda o no ser utilizado o pueda ser sustituido y de igual forma su valor. Pero a menor valor, la calidad sigue siendo la misma. Probablemente no. Entonces, ¿qué significa? Que de alguna forma u otra, el país, tarde o temprano, su componente nutricional en cada uno de nosotros, por el poder adquisitivo y todas las influencias de las variables endógenas y exógenas, vamos a tener que buscar un balance. Ahora, ese balance va a depender de dos cosas. Número uno, el comportamiento del mercado, de las empresas, de entender que ya no es producir por producir, y eso nos lleva a la temática que nos invita, es decir, si necesitamos materias primas o insumos para la producción, no es lo mismo traerlas desde España que traerlas desde Panamá, o inclusive producirlas internamente. Entonces, todos esos cambios, yo le pregunto, ¿cómo el país puede prepararse cuando tiene a la par una marea tecnológica que viene a ser más eficiente y más eficaz los procesos dentro de las organizaciones? Y aquí nos lleva a la utilidad del lugar. Refiere a tener todos los productos disponibles donde más lo necesitan los clientes. Y acá entramos en una de las componentes de la industria 4.0, como lo es la ciencia de datos. La ciencia de datos es, al final del día, una rama de la ciencia, valga la redundancia, de un equipo multidisciplinario que logra, a partir de datos, generar información y con ello conocimiento para la toma de decisiones. Se habla igual de Big Data. ¿Big Data qué es? Grandes volúmenes de datos. Por eso es Big, de grande. Data de datos. Ahora, ¿cuáles son las características de la ciencia de datos? Bueno, que pueda ser veloz, eficiente y transparente. En estadística, utilizamos muestras para la toma de decisiones. En la ciencia de datos, no descartamos
ninguna observación. Es decir, utilizamos la mayor cantidad de los datos. Por ejemplo, hay una metodología que es el análisis de los componentes principales, que lo que hace es dar una radiografía de lo que sucede en una matriz, como decir un Excel, que logra convertirse y usted la puede ver si hay correlaciones entre las distintas variables que se están midiendo. ¿Por qué hablamos de ciencia de datos hoy? Porque tenemos que tener la capacidad de generar utilidad de tiempo. Tener los productos disponibles cuando lo necesitan los clientes. Hoy, la ciencia de datos ya supera la estadística en cuanto a promedios, pronósticos, comportamientos, que antes se hacían con una calculadora o una hoja en Excel, o con una matriz, o con una tabla dinámica, o con criterio experto. Hoy hay otras herramientas en función de algoritmos que usted puede programar, ya sea en Python o C++ o en R, que le darán mayor veracidad para la toma de decisiones. Entonces, los productos, cualquiera que sea, siempre van a ser sensibles al tiempo. Esa es su mayor variable en la cual, en la cadena de suministros, usted tiene que prestarle más atención. Ahora, cuando hablamos de logística, ¿qué es? Bien, la logística, una parte de la cadena de suministro. A veces se malinterpreta que la logística es igual a la cadena de suministros. Error. ¿Qué se hace en la logística? Bueno, la planificación, la implementación y controla el flujo eficiente, ya sea un avance o un retroceso, de un bien y un servicio. Es decir, desde lo que está sucediendo en el proveedor que me está preparando esa materia prima, hasta que yo lo tengo puesto en mi organización, en mi almacén. Ahora, hay diferentes tipos de logística. La logística en masa. El cliente obtiene el mismo tipo y el mismo nivel de servicio, lo que se llama acuerdos de niveles de servicio. Probablemente algunos vamos a estar satisfechos, otros no. ¿Cuál es un ejemplo de esto? McDonald's. Cuando usted va a McDonald's, ¿cuál es la variable que dije que era la más importante? La gestión de las operaciones o la gestión de la, específicamente en la cadena de suministro. Lo acabo de decir. ¿Cuál es la variable más importante? Bueno, vamos a preguntar. Vamos a preguntarle a don Kevin, que me dijo que ahora sí me iba a poner atención. ¿Cuál es la más importante, don Kevin? Don Kevin. Quizás don Denis entonces. O don Rodolfo inclusive. El tiempo. Acuérdense, por favor, el tiempo es la más importante. Luego viene la logística a la medida. ¿Qué es la logística a la medida? Bueno, la logística a la medida es cuando tenemos una gran cantidad de clientes y estos tienen una serie de necesidades. Y estas necesidades son comunes en el tiempo. Ahora, vale el ejercicio del esfuerzo para establecer un mismo plan de trabajo que pueda abordar la mayor cantidad según corresponda. Cuando digo la mayor cantidad según corresponda, me refiero específicamente a la planificación, los tiempos de entrega,
cómo va a entregarse el producto, de qué forma va a ser embalado, etcétera, etcétera. No sé si hay Profesor, alguna duda hasta acá. profe, Sí, esa Rodolfo. logística a la medida se puede aplicar, es que, por ejemplo, digamos, donde yo trabajo, los No, proveedores ajá, inicialmente llegaban a los puntos de venta a dejar todos los productos, pero correcto. eso cargaba costos a la empresa, que entonces decidieron hacer un CEDI, Ah, muy bien. donde todos los proveedores llevan su mercadería ahí y de ahí sale a los puntos de venta a través de un outsourcing, que son las personas que jalan todo lo que es, bueno, dentro de lo que se ve, son snacks, dulces, chocolates, de todo, Así es. todo, de todo. Entonces, eso se puede aplicar a una logística a la medida, porque Así es. ellos hicieron su propio Centro, CEDI. centro de distribución, que significa el Ajá, CEDI, centro de distribución. Ujú. para que sí se puede aplicar, digamos, y sí podría entenderlo de esa forma. Correcto, porque usted está conglomerando una gran cantidad de clientes con necesidades similares o con, vamos a ver, necesidades y tipos de servicio en cuanto a logística se refiere, ¿verdad? Entonces ahí los centros de distribución es un gran ejemplo, porque ahí tienes un montón de clientes que van a requerir las mismas actividades. En algunas regiones eso es muy útil, en otras no tanto, pero eso recuerde que va a depender de dónde se encuentra la mayor concentración de clientes o de mercado. ¿Queda claro? Pero sí, bueno, en el caso de nosotros estamos por todo el país. Son tiendas Musis y Musmanis. Ah, ok, perfecto, pero hay algunas que deben de tener un comportamiento con una variabilidad de Mm, venta importante o es constante, no es Es que, estacional. es que, digamos, hay puntos de venta que son muy, muy rentables, Ajá, como por ejemplo Multicentro Desamparados, que está en el puro, centro. en el sitio, o sea, la cantidad de gente que pasa por ahí es abismal. Yo que soy auditor de inventarios, hacer un inventario ahí, si usted no lo hace preciso, o sea, en cualquier momento se descuadra y bueno, es un desastre. De hecho, bueno, yo les puedo contar cosas que me pasaron en comentarios ahí, como por ejemplo que llegó un muchacho que tuvo 250.000 colones en cervezas, en un inventario general, cuando ya había tirado todas las diferencias, y fue un caos. Como hay tiendas que apenas llegan a su punto de equilibrio y quizás lo sobrepasan un poco más, pero que las tienen ahí para ver si levantan, si no levantan, y muchas lo que generan son mermas Ok. de productos vencidos que ya Ujú, por haber llegado el CEDI no los cambian. Hay productos que sí tienen cambio, ok. que son con los proveedores que no están metidos en esta lista del CEDI, como por ejemplo productos que tienen muy, muy corta durabilidad, como los embutidos y los lácteos, o sea, los pinos, Sigma, proveedores que llegan a ese tipo de alimentos, ellos sí llegan directamente al punto de venta y los Ujú. cambios son taco a taco. Bueno, yo lo puedo decir, pero, o sea, sí hay tiendas que generan más costo de otras que son las más rentables. Sí, ahí el tema es que en algunos momentos, ¿verdad? El poder adquisitivo no es igual y se ve estrategias como las que usted está mencionando en sus empresas que prefieren mantener el punto por una presencia de marca y compensa con las ventas en otras regiones, ¿verdad? Sin embargo, no vamos a hablar de estrategia ni de economías de escala ni diferentes tipos de lo que está dispuesto a pagar más lo que está dispuesto a sacrificar una organización, sino enfocarnos en lo que usted bien planteaba. Los EDIs son una forma de poder brindar logística a la medida. Ahora, ¿de qué es prudente tener muchos EDIs? Depende. ¿Depende de qué? De los acuerdos de nivel de servicio que usted llegue con cada una de esas empresas. Porque, por ejemplo, para un DHL, usted prácticamente tiene que tener una cuenta con una persona exclusiva y dedicada para ellos. Para Firestone también. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Es que se categorizan a las empresas dependiendo de la generación de eventuales ingresos para la organización. Y sobre ello se dedican los recursos y las capacidades.
para atenderlos en el tiempo. Bien, muy buenas preguntas, gracias, aportes. Ahora, cuando hablamos sobre la importancia de la logística, uno puede decir, bueno, logística, ¿por qué es importante? Bueno, primero influye en una balanza de pagos a nivel país, incide en el Producto Interno Bruto. También, como se ve por acá, fomenta las relaciones económicas entre los diferentes agentes, la oferta y la demanda. Si hay cambios en el comportamiento del consumidor, la logística tiene una preponderancia en lo que refiere a la planificación, el abastecimiento, el suministro. Ahora, viene una avalancha, una nueva ola que se llama la tecnología, con las tecnologías habilitadoras en el marco de la industria 4.0, que ya las mencioné anteriormente. Y eso es lo que hace es que un intermediario, ya sea jurídico o un intermediario persona que está dentro de una organización, ya no sea tan indispensable que realice dicha actividad. Ahora, por ejemplo, el Machine Learning, que se programa mucho con el lenguaje de Python, permite hacer transacciones y operaciones en menor tiempo que las que podría hacer un ser humano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿O qué es lo que va a suceder? Aquí usted me puede decir, pero bueno, entonces las personas se van a quedar sin trabajo. No. La estrategia de las organizaciones, en cuanto a cadena de suministro se refiere, es cómo primero las personas pueden aprender el contexto y el conocimiento base para robustecer la mediación tecnológica que va a existir. Es decir, hay que cerrar la brecha a partir de nuevos conocimientos. Bien. Ahora, el poder creciente de los minoristas. Yo traigo el caso de Walmart, pero puedo hablar también de Musi o Musi. Es un gran ejemplo. Tiendas de conveniencia chiquititas con un gran tránsito de personas, pero ahí, al ser pequeño, facilita que el tiempo de atención sea menor. Y van para cosas muy específicas. Por eso la rotación de los productos probablemente sea muy alta. Pero de nuevo, dependerá de la ubicación, del contexto económico de ese lugar o de la demografía y de las necesidades puntuales que existan a lo largo del tiempo. Que es importante no solamente llevar controles en Excel, sino aprovechar la ciencia de datos como herramienta para poder predecir, anticipar y tomar decisiones más acordes a una realidad. Cuando digo acordes a una realidad, es con mayor cantidad de información. A ver, esto es algo muy básico, pero siempre es necesario entenderlo. El control sobre el flujo de movimientos de entrada y salida. Usted tiene materias primas, piezas y componentes. Hoy esas materias primas o componentes se les pone un sensor. ¿Saben qué es un sensor? Es un dispositivo que tiene un GPS o posicionamiento y permite en tiempo real saber cuántas veces se movió esa pieza, hacia dónde está dirigiéndose, dónde está localizada, si está en buen estado, si tiene que tener, por ejemplo, un embalaje con un acondicionamiento distinto. Y eso nutre una base de datos y a una máquina que hay una persona que está procesando información y está identificando y dice, cuidado porque las materias que habíamos pedido para que lleguen a la fábrica a tiempo y tener el inventario del producto terminado y después la distribución a almacenes mayoristas o minoristas y que el cliente lo pueda adquirir y seguir teniendo participación y presencia de manera estratégica, ya sea si su empresa es primero, segundo o tercer entrante en el mercado, conlleva a una cadena de suministros integral, pero todo parte de un flujo de movimientos de entrada y salida.
Antes se tenía que llamar a una naviera o a un transportista encargado de decirle, o inclusive a los mismos traileros y decirle, ¿por dónde viene? ¿Por dónde está? ¿En dónde está el material? Hoy ya eso se acabó. Ya el mismo contenedor, ya sea de 40 pies o la cantidad que sea, con un sensor puede decir, bueno, está en el Océano Pacífico, está en el Océano Atlántico, viene específicamente por tal zona, la proyección de tiempo nos dice que va a llegar un día antes, entonces eso motivará a que la gestión de las operaciones internas y en sus diferentes encargados preparen todo de manera oportuna para tener el producto a tiempo y con ello la producción no se retrase. Así, a grosso modo, es un claro ejemplo. Pero ahora vayámonos al lado derecho de su computadora o de su terminal o donde usted lo esté viendo, ya sea el celular. El inventario de producto terminado en cuanto a distribución o las teorías de transporte que antes se hacían a pie con una calculadora, ahora ya una máquina con solo un botón le dice a usted de calcular la ruta más óptima, el rendimiento del vehículo, el desgaste, cuándo tiene que llevarlo a mantenimiento, etcétera, etcétera. Logran visualizar el impacto que está teniendo hoy la tecnología en el mundo. ¿Ya conociendo estos temas? Sí, Muy bien, muy bien. lo que solo es que es de optimizar. Optimizar, pero a ver, ¿optimizar qué? ¿Qué estoy optimizando? Lo que estamos haciendo es que la tecnología viene a ayudarnos a ser más eficientes y más competitivos. Ahora, Es que cuando hablamos, yo confundo eficiencia con optimizar. ¿Qué será el término? ahora Eh, si usted me dice, queremos ser más eficientes, totalmente de acuerdo. Si queremos reducir tiempos, totalmente de acuerdo. Si queremos tener mayor trazabilidad y seguridad en el control sobre el flujo y movimientos de entrada y salida de materiales con la tecnología, eso es lo que estamos haciendo. Pero de igual forma, nos permite tener los recursos ubicados y las capacidades bien identificadas en el lugar correcto. Si este fuera un tablero de ajedrez, usted ya sabría las jugadas que tiene que hacer, los movimientos, para llegar a ser jaque mate. Y eso es llegar hasta su cliente de una manera más eficiente. Que puede implicar, óyeme bien, que puede implicar una optimización de recursos. Es decir, si yo concentraba un 100% a una actividad, ahora con la tecnología probablemente usted tenga que concentrar un esfuerzo entre un 50 y un 40%. ¿Qué pasa con ese otro 60%? Bueno, ahí optimizo y la direcciono o canalizo a realizar otras actividades dentro de la organización. ¿Queda claro? ¿Sí el ejemplo? ¿Dónde es? Sí, profesor. Ok, gracias. Bien, vamos a seguir. Ahora, yo creo que hemos de alguna forma u otra hablado de las relaciones de la logística dentro de la empresa. Hay dos elementos. A ver, marketing sí es fundamental, pero uno cae de rebote en cuanto al tema de la producción. La producción va siempre a estar en función de la demanda, por eso lo vuelvo a traer a colación y poner el dedo en el renglón. La demanda tiene que ser equivalente a una necesidad del cliente. No puede ser una demanda inventada o la que usted crea que es correcta o la que va a suceder. No. Pero también tiene que tener claridad si sus capacidades internas le van a permitir cubrir qué tanto porcentaje de esa demanda, de las necesidades actuales, y si va a tener una limitada o una producción bastante amplia. Ahora, eso en términos monetarios, ¿cómo se traduce? En costos y gastos.
presupuesto de capital, adquisición de equipo, mantenimiento del inventario, costo y gasto. Si usted logra alinear la producción y las finanzas, teniendo certeramente una demanda que se traduce en el mercado meta, ahí usted va a poder tomar decisiones adecuadas en cuanto a posicionamiento, precio, producto y publicidad que vaya a realizar en el tiempo. ¿Qué sucede a veces? Se parte de lo que mercadeo diga. Entonces obliga a la parte de producción a producir y producir. Entonces el de finanzas dice, pero ¿cómo vamos a producir si no tenemos el inventario, no tenemos la materia prima, no tenemos las máquinas? Entonces el centro que está en la logística se deriva en función de las necesidades del cliente. De ahí usted tomará las mejores decisiones. ¿Cuánto debe producir? ¿Cuánta participación de mercado usted espera obtener en el tiempo? ¿Con cuánto presupuesto de capital dispone? Y ahora sí, muy bien. Ya sabemos cuánto de ese mercado queremos cautivar. De forma paralela, mercadeo puede ir realizando sus decisiones en cuanto a producto y promoción se refiere, pero finanzas tomará un papel preponderante para la definición del precio. Ok, vamos a seguir un poquito avanzando. Voy a tomar un poquito de agua. ¿Cuáles son las actividades en mi canal de logística? Bueno, ya hemos un poco, las hemos visto. Las personas, el servicio al cliente, los pronósticos de la demanda, dónde van a estar ubicadas las instalaciones, el tema de transporte, de almacenamiento, la logística inversa, la recepción de productos en mal estado, qué sucede con esos productos. Yo sugiero que en la logística inversa usted logre plantear estrategias en el campo de la sostenibilidad o de la economía naranja, si quiere. El pedido también, desde que un cliente lo ordena, qué sucede dentro de la empresa hasta que lo recibe. Hoy todo eso puede ser monitoreado a partir de sistemas como el CRM, el ERP, en cuanto a inventarios, producción, demanda, que todo esté debidamente interconectado. Pero sí quiero instarlos que en la posición donde usted se encuentre, cuando hablen de logística, piensen en la internacionalización de los productos de su país. Es decir, llevar las mercancías fuera de las latitudes de Costa Rica. Instar a las empresas a salir del horizonte actual. Porque en una economía tan contraída como la que se visualiza para nuestro país, en los próximos meses, muy pocos van a sobrevivir. Tanto es así. Vea la cantidad de despidos que están dándose en grandes transnacionales. IBM, en Amazon. Entonces aquí el tema, en resumidas cuentas, ¿cuál es el plan B? Si el dólar sigue bajando, ¿a quién le beneficia? Probablemente a los que estén en el tema de la logística, pero los clientes que pagan el servicio en dólares, pero lo venden en colones, ese desbalance es insostenible. Y tanto así que lo han mencionado que la única cura paliativa a dicho efecto va a ser el despido de muchas personas. Y eso es lo que hay que evitar. Bien, esta es una lámina que para mí es importante explicarla. Y en la parte de abajo tiene el concepto de microservicios implícito, pero a través visto como un proveedor. Inicialmente, la cadena de logística aparejado a una cadena de suministro integral reconocía a un proveedor que me abastecía y yo le vendía a un cliente. Se fue extendiendo donde ese proveedor, para poder identificar y tener mayor trazabilidad, aquí hago nuevamente alusión a la tecnología 4.0 específicamente.
en donde tenemos ahora un proveedor que surte a otro proveedor y ese entra a la organización, al cliente y al cliente del cliente, porque ese cliente puede ser un distribuidor. Hoy, ¿qué tenemos? Tenemos un proveedor igual, un proveedor inicial que suple a uno o varios proveedores. Entonces tenemos una organización que hoy piensa en una terciarización de la logística. Entonces por eso hablamos de un proveedor de logística. Pero en esa terciarización entran dos agentes que ahora resulta más barato para una organización tener sus operaciones financieras fuera por planillas, por efectos de cargas sociales y demás, poder subcontratarla por servicios profesionales. Y tenemos a alguien que hace la parte de investigación de mercados, también como un tercero, o puede ser parte también de la organización, no la escatimo, puede ser parte o de interna, también en la parte financiera. Y todo eso va a un cliente último. ¿Por qué? Porque aquí depende de cómo esté compitiendo las organizaciones hoy en día. Hoy se compite por diferenciación en el producto o en el servicio, pero ese producto o el servicio, para tener esa diferenciación, usted tiene que hacer un uso adecuado de los costos y gastos. Y valga a entrever que hoy día resulta más beneficioso tener la parte contable fuera de la organización, la parte de mercadeo fuera de la organización y tener una pequeña oficina de operaciones que pueda darle seguimiento a estos proveedores, la parte financiera, de mercadeo y de logística, y saber qué es lo que está sucediendo mientras que otro hace el trabajo. Y así aminora la carga financiera y le permite seguir siendo vigente. Esa es una configuración de la cadena de suministro actualmente. Esto es importante. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Por favor. ¿Todo claro? Sí, señor. Muchas gracias, don Rodolfo. Don Denis, don Kevin, ¿una pregunta? Todo bien, profe. Muchas gracias. Bien, continuamos entonces. Ok, vamos a hablar sobre algunos modelos de referencia. Para mí los modelos son moldes. Y lo digo así. Como cuando usted cocina pan y quiere hacer pan al horno, entonces lo pone en un molde. El molde de nada le sirve si su organización no está preparada para aceptar ese molde. Yo quiero hacer pan baguette, pero resulta que estoy utilizando un molde para pan cuadrado. No me sirve. Y a veces pensamos que las mejores prácticas o los moldes o los modelos van a ser recibidos de una relación uno a uno, es decir, que si yo lo llego a implementar de buenas a primeras, esta la va a recibir prácticamente de inmediato y no es así. Pero siempre es importante entenderlas, porque algunas partes de esos modelos pueden configurarse o tropicalizarse de acuerdo a lo que su organización en la dinámica organizacional se refiere. Bien, todas parten de un plan. El plan, creo que ya hemos sido muy vehementes y enfáticos en que ese plan está en función de la oferta y la demanda y tiene que ser un equilibrio en cuanto a lo que entra por parte de un proveedor en lo del flujo de materiales a lo interno de la organización. Está lo que es la parte de abastecimiento, es donde se adquieren los bienes y servicios. Vea que se vuelve, y soy enfático en la parte de demanda prevista o real, para que no tengan duda que esa es una palabra clave, más que una palabra de necesaria aplicación y correcta usabilidad. Si su organización produce o su empresa, bueno, hay que tener claro cómo se transforman esos productos. Y aquí entra todo mucho de lo que han visto en productividad
siempre con los mejores estándares de calidad. La entrega es algo que hoy veo en Costa Rica que se está descuidando mucho. Y esto es porque algunas empresas migraron a la parte digital sin haberse preocupado por la cadena de suministros esté lo suficientemente robusta. Un ejemplo, yo no sé si usted ha pedido en alguna empresa o en algún sitio donde su promesa de entrega son 24 horas y llegan hasta 72 horas. Por favor, no mencione nombres, por eso no he mencionado ningún nombre, para no causar susceptibilidades, pero sí lo hemos visto. Y a veces en cuanto a la gestión de pedidos, la persona que está al otro lado o el chatbot no le presenta todas las posibilidades, porque el chatbot se alimenta de cada vez que usted hace una orden, cada vez que hace una orden, pero puede ser que usted sea un cliente atípico y el chatbot no esté preparado. Bueno, los procesos de devolución y la parte de habilitación. En la cadena de suministros, vuelvo y resalto 3 elementos importantes: la velocidad, la trazabilidad y el flujo de información en cada uno de los procesos es fundamental. Y aquí entra la habilitación. En la parte de habilitación hay un apellido que quiero que usted se vaya recordando y ese se llama tecnológico. La habilitación tecnológica es fundamental. Y aquí una tecnología que me gustaría que usted pudiera estudiar por aparte, motivándole a la investigación y a la curiosidad para reforzar sus conocimientos, es la tecnología blockchain, la tecnología de bloques. Nace con todo lo que refiere a las criptomonedas, pero no se queda ahí. Hoy, por ejemplo, un contrato donde intervienen una serie de cláusulas, con esta tecnología ya no es necesario que existan personas en el campo de la negociación. La tecnología se encarga de ponerse de acuerdo con otra máquina, con otra computadora, valga la redundancia, y entre ellos están programados para tener niveles de tolerancia en cuanto a los planteamientos y así llegar a una resolución prácticamente casi que inmediata. Lo que antes durábamos días, hoy duramos minutos u horas. Hay otro modelo que plantea el Global Chain Forum. Este me gusta un poquito más porque amplía y habla sobre el tema de la relación con el cliente. En la cadena de suministros es fundamental. Y esa pregunta que se esboza ahí, ¿cómo se desarrollarán las relaciones con el cliente? Es algo tan necesario hoy, porque no solamente entregárselo, sino prácticamente es estar hablando constantemente con el cliente y el consumidor. Óigame bien, cliente y consumidor no son lo mismo. El cliente es el que compra, pero probablemente ese que compra no es el que lo consume. Yo deseo instarle a que usted pueda hablar con los dos. También se habla sobre la administración de las relaciones con los proveedores. En los modelos de negocio actuales, la relación con el proveedor es fundamental porque este no se convierte en un proveedor, como típicamente es reconocido, sino en un socio estratégico. Es un socio clave. La gestión del servicio al cliente. Bueno, hay casos en donde se ha visto que desde la recepcionista o la primera persona con la que se tiene contacto, un cliente está decidido a volver o no volver a adquirir un bien o un servicio. Inclusive en la recepción de llamadas, si hay mucho volumen de llamadas y solamente se tiene una persona atendiendo al teléfono o esta no ha desarrollado habilidades de empatía y de asertividad para brindar la información que es correcta, simple y llanamente la gente se cansa y prefiere pagar un poquito más por un mejor servicio. Bien. También tenemos lo que es la gestión del flujo de la manufactura, todas aquellas actividades necesarias para implementar los procesos de producción. Cumplimiento de pedidos. A ver, si usted tiene una promesa de entregar un producto y servicio porque en su sistema
Por ejemplo, si yo me ingresara a Amazon y quiero adquirir X libro y me dicen que hay una unidad y yo lo compro, pero después resulta ser que el sistema no fue actualizado en ese momento y otra persona en Japón lo compró y yo lo perdí, hay una expectativa que queda mal. Entonces, ¿qué es lo que hace Amazon? Bueno, permite una retribución y ofrece las disculpas y hay una unificación, hay una serie de cosas que ellos están haciendo. Hay empresas que hoy en día les importa poco perder un pedido y están más en función del volumen de los pedidos, pero han perdido de vista que un pedido puede abrir las puertas a una gran cantidad de pedidos. A ver, un ejemplo. Es como cuando usted deja la llave abierta y empieza a gotear el agua, la cierra, no del todo, empieza a gotear un poquito cada cierto tiempo, la vuelve a abrir un poquito más, las gotas son más continuas, hasta cuando la abre completamente, el flujo es continuo. Y eso tiene que ver también mucho con lo que es la administración de la demanda, el desarrollo y la comercialización de los productos. A veces, muchas empresas están dispuestas a sacrificar sus utilidades por tener presencia de marca, porque saben que en otras regiones compensan la pérdida de ingresos o de utilidades. Pero eso es parte de una estrategia integral donde la cadena de suministros es vital. Por eso a mí este modelo me gusta mucho, porque habla mucho sobre la administración de las relaciones con el cliente, con los pedidos, la forma en cómo se gestionan las devoluciones, la logística inversa, la anulación. Apple tiene una gestión de las devoluciones fantásticas. Por ejemplo, si usted compra un producto nuevo de fábrica y lo abre y se lo lleva a su casa, y si no le gustó o no le funciona debidamente como usted lo esperaba, le regresan el dinero o puede adquirir una terminal nueva, un producto nuevo y paga simple y sencillamente la diferencia. ¿Cómo vamos hasta acá? Profe, bastante bien. Muy bien, de hecho, muy interesante. Muchas gracias. Bueno, qué dicha que les está gustando. Vamos a continuar. Gracias, don Kevin. Vamos a continuar. Los facilitadores de la implementación de una cadena de suministros. Esto es un triunvirato. Cliente. Cliente, póngaselo en su mente, grábeselo una etiqueta. Mayor poder del cliente, mayor capacidad usted en la cadena de suministros de proveer lo necesario para que su empresa cubra el mayor porcentaje de necesidades actuales en el tiempo. Pero después vienen las estructuras de relación adecuadas. ¿Cómo va a fluir la información tanto internamente como externamente? Y aquí viene el que modera dicha gestión, el aprovechamiento de la tecnología. Creo que de ese tema ya hemos ahondado bastante en ejemplos. Puedo dar otro que se me viene a la mente en este momento. Carrefour, una empresa española, hoy en día está incursionando en el tema del metaverso. Voy a dar dos. Y por ejemplo, para la contratación, un proceso de contratación y de venta de algunos productos, los está haciendo ya en el metaverso. Pero usted dirá, bueno, ¿y cómo hago para entrar al metaverso si no tengo los anteojos? Bueno, resulta ser que para algunos clientes, Carrefour les brinda los anteojos. Y usted puede verse cómo le queda la ropa y sentirla y probarla. Ya hay hasta tecnología que se ha venido desarrollando en el metaverso que usted ha desarrollado el sentido del olfato. Otro ejemplo, en Egipto, en conmemoración de la celebración de Tutankamón, se hace toda una representación de la vida de él
en el metaverso. Entonces, hay una experiencia. ¿Qué efectos puede traer eso en el tiempo? Que vayan a haber muchos visitantes y van a querer ir a ver la experiencia en sitio. Las estructuras de relación adecuadas al poder masificar esa información y plantearla en las redes sociales, la cual acelera la interacción, va a despertar un interés importante, lo cual va a ser resultado de un uso eficiente tecnológico. A ver, no todo es color de rosa, a pesar de que estamos en el día de San Valentín. Siempre hay barreras. De todas esas que ustedes ven ahí, el centro, yo le llamo cultura. Por eso hablábamos al inicio del tema de la neurociencia. Y yo quisiera pedirles, por favor, tanto a los que están acá como a los que nos verán, que se tome el tiempo de entender un poco lo que yo le explicaba al inicio. Si sus pensamientos, sentimientos, su forma de actuar no cambia, ya sea en el campo tecnológico, en el campo de oportunidades, su vida va a estar imbuida en una línea, como si usted estuviera caminando por una calle, en el centro de la misma, que están las líneas divisoras, las que son continuas y las que son discontinuas, usted va a estar caminando en ellas. Pero también tenemos consideraciones regulatorias y políticas de cada país. Falta de compromiso, no solamente de la alta administración, sino de la organización en un todo. Renuencia a compartir la información. Por eso uno de los principales elementos en la cadena de suministro hoy en día es la trazabilidad de la información. Sistemas de información dispersos. Para una cosa hay un sistema de información que se creó internamente, para otro hay, para el tema contable, para el tema de los pronósticos se tiene otro o se usa Excel. Y también están los desafíos de la globalización, pero todo eso son etiquetas, son conceptos, son situaciones que suceden dentro de las personas. Y de ahí el inicio de la clase, que es vital. Cómo fortalecer esas habilidades blandas para que usted pueda desempeñarse mejor y tener otros elementos de evangelización y de convencimiento y no tener que llegar a una cultura de choque. Bien, en cuanto al tema de la selección y evaluación de proveedores, se parte de una necesidad de suministro. Entonces, prácticamente todo se inicia con un análisis de la situación. Puede ser un FODA, que tiene factores internos y externos. Luego usted identifica eventuales proveedores que hoy en día, le voy a contar algo, no son las organizaciones los que compiten. Pero, profe, entonces, ¿quién compite? Hoy en día compiten los proveedores suyos. Ese ecosistema que se forma alrededor de su organización, que lo seduce para que le compre esa materia prima, ese bien o ese servicio, a precios importantes o a veces no tan importantes. Pero usted tiene que tener claro que si se va por precio, no sacrifique calidad. Lo barato sale caro, me lo decía mucho mi madre. Y sigue siendo una máxima que le ha llevado toda la vida. A veces es mejor pagar un poquito más, pero tener certeza de que ese es el proveedor que va a brindar lo que yo necesito en el momento adecuado, siempre en función de un acuerdo de nivel de servicio. Ahora, para la selección de un proveedor es importante que hayan políticas, procedimientos, normativa. Y para evaluarlo, para evaluar la decisión, una ponderación con los principales criterios. Ahora, esos criterios están en función de dos aspectos. Primero, de la estrategia de la empresa y segundo, de la viabilidad que tenga para adecuarse a la gestión de suministros de su organización. ¿Qué significa esto? Usted contrata un servicio que está en Limón, pero resulta que dentro del acuerdo de nivel de servicio, el transportista no fue negociado y usted no tiene cómo viajar hasta Limón para ir a traer la materia prima.
Entonces, ojo con los detalles. ¿A qué concluimos? Bueno, que usted como empresa tiene que pagar e ir a traer el material. Tal vez pueda ser un ejemplo muy ridículo o muy menor, pero pasa y pasa a diario. O que, por ejemplo, si el camión de la empresa en la cual venía su producto y es un producto que se puede congelar o es muy sensible al calor, porque son componentes electrónicos, y resulta que el camión se queda varado en una región con una demografía un poco importante, de difícil acceso, ¿cuál es el plan B, C y D? Entonces, es importante que todos estos criterios, por más lógicos que sean, no queden en la subjetividad de las personas. Ahora, las adquisiciones, ¿cómo se relacionan con la logística? Vamos a ver. Y lo voy a explicar con un gran ejemplo. Voy a hacer un ejemplo para un bien y un servicio. Bien. McDonald's. McDonald's en su productividad interna tiene estaciones de trabajo. Pero si esas estaciones de trabajo no están debidamente planificadas y el personal no está debidamente capacitado y no manejan adecuadamente los tiempos en cada una de las actividades, mi adquisición como cliente, ¿cuál va a ser la experiencia que voy a tener? Nefasta. Y probablemente a ese McDonald's o a esa franquicia no voy a volver en esa región. Voy a ir a otra. Voy con otro ejemplo. Yo no sé si a ustedes les gusta la pizza. En mi casa, mis hijos son fieles asiduos de la pizza y en conjunto con mi persona y mi esposa. Tenemos un restaurante de nuestra preferencia que la promesa de entrega son 40 minutos. Pero en esos 40 minutos tiene que haber toda una logística de este restaurante en programar los pedidos de una forma que la pizza llegue según su promesa o su expectativa. ¿Y cuál es? La pizza tiene que llegar caliente y fresca. Entonces, tiene que haber una planificación de las rutas, de cuántos, en este caso, mensajeros voy a necesitar, transportistas. Pero, ¿qué pasa si esa demanda sobrepasa mi capacidad como restaurante? Como sucedió una vez, pues voy a tener al dueño tocándome la puerta para venir a dejarme las pizzas. Entonces, las decisiones, claro, que se relacionan con la logística. Ahora, si hablamos de adquisiciones entre empresas, que eso puede darse también, todo va a estar y girar en función de la estrategia de su organización. Y esta es la que va a marcar la pauta y el rumbo adecuado para saber si los recursos y capacidades de la otra empresa que usted pretende adquirir son compatibles o si usted puede adquirir partes de esa empresa. Por ejemplo, áreas o departamentos. ¿Dónde lo hemos visto? Bueno, yo no sé si ustedes conocen o han leído un libro que se llama Creatividad S.A. de Ed Catmull. Es el CEO principal de los estudios Pixar. Los estudios Pixar antes eran una división de George Lucas en la Guerra de las Galaxias. Pero resultó ser que George Lucas dijo, ya me salgo del negocio, ya no quiero hacer más de esto. Y entonces ellos quedaron al borde. Es decir, ya la parte de animación digital no iba a ser necesaria porque la empresa que los adquirió ya tenía una división de animación digital. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con la logística? Pues mucho, porque resulta ser que llega Steve Jobs, invierte y le dota de algunos recursos que él tenía para fortalecer su capacidad de desarrollo interno
en cuanto a planificación y entrega del servicio, que era la animación digital. Bueno, esto es lo que les traía en la primera parte. No sé si quieren comentar algo, por favor. ¿Están ahí todavía? ¿No se han dormido? Espero que no. Sí, sí, aquí estamos todavía. Muy bien. Y aquí Me llamó seguimos, la profe. atención, ¿Perdón? Bueno, vamos a continuar. ¿Hay alguna pregunta? me llamó la atención ahora que tocó el tema de los suplidores, de los proveedores, Ajá. sobre lo barato sale caro y las relaciones de precio. Sí. Yo tengo un emprendimiento y yo debo adquirir ciertas botellas de ciertas dimensiones cada para diferentes productos. Ok. Yo le he comprado a un proveedor. Cuando uno inicia, conforme va avanzando, uno va aprendiendo ciertas cosas. Ajá. Cuando yo inicié, yo le compraba las botellas de un tamaño a un lado, después le compraba las botellas de otro tamaño a otro lado, porque yo Ok. buscaba lo más barato. Ok. Y después, conforme va pasando el tiempo, uno va agarrando esta experiencia, me di cuenta que, francamente, la diferencia que lo que me economizaba comprando en un lado y comprando en el otro lo gastaba en gasolina. Entonces terminé comprando en un local que está más cerca de mi casa, relativamente más cerca de mi casa, no toca desplazarme tanto porque soy de San José, una era en Heredia y la otra era en Cartago. Ok. Ahora compro en Ciudad Colón. Y esta empresa a la que le compro, Ciudad Colón, me vende los 4 tipos de botellas que yo ocupo. Y cuando se han dado situaciones de que el tipo de botella en específico que yo uso no la tienen, me brindaba una alternativa de la misma dimensión. Mientras que en el otro lado, si se les acabó la 250 mililitros, me ofrecían Cierto. una de 310. Ujú. Entonces, sí, son muchas cosas que hay que analizar. Así es. Y a veces inclusive eso se llama los análisis de costo-beneficio, ¿verdad? Y en la logística pasa, sucede mucho. He visto ejemplos donde, bueno, usted que trabaja en una empresa pública, ahora con la nueva ley de contratación administrativa, las reglas del juego cambian para muchos actores. Y la planificación de la cadena de suministros es vital en los procesos de compra. Porque ahora, si no hay plan de gestión, usted no puede ir haciendo recompras con el pasar o adendas a la compra o entregas parciales, lo que comúnmente se llama. Ahora se le pide tener el plan de adquisición completo. Y ese plan de adquisición completo tiene que estar en función de su cadena de suministros. Ahora las empresas públicas tienen un gran reto de cambiar la principal barrera. ¿Cuál es? Su cultura, su mentalidad, la forma de hacer las cosas. Dejarla de hacerla tan lineal. Y ser más asertivos y más certeros en su capacidad de planificación. Bien. Gracias por los aportes. Vamos a hablar de algo que para mí, de todo lo que hemos conversado, reviste una gran preponderancia y es la cadena de valor. El valor es por lo que usted como cliente o yo estemos dispuestos a pagar. Pero también al momento de yo pagar por un bien o un servicio, el que me vende está recibiendo un valor. Entonces el valor tiene que ser recíproco y tiene que ser proporcional. Cuando hablamos de la cadena de valor, son las principales actividades que hay dentro de una organización donde se monetizan, óigame bien, donde se monetiza la actividad empresarial de su organización. Es decir, donde ahí está la plata. Si algo falla, se ve impactado en el cliente, en el precio. Si sube una de las actividades, desfavorece o usted tendrá que compensarlo, asumirlo. Si antes ganaba un 150%, ahora probablemente esté ganando un 100% o un 50%.
sus márgenes de utilidad han empezado a disminuir. Pero bueno, vamos a hablar sobre las principales actividades, que hay una parte de soporte, entendidas como la infraestructura de la empresa, finanzas, planificación, relación con los inversores si su empresa tiene alguna dinámica de empréstitos a nivel internacional. Luego también tenemos lo que es la gestión de los recursos humanos, todo lo que es el ciclo de vida del colaborador dentro de la organización. Reclutamiento, capacitación, retención, atracción, fidelización, las remuneraciones, los beneficios. La tecnología es vista, y ojo lo que voy a decir, no en función de la que la organización cree necesitar, sino hay que preguntarle más bien a las personas que trabajan en esa organización qué tipo de tecnología se necesita para que ellos puedan ser más eficientes y más productivos. Y aquí estoy hablando de conceptos que son importantes, como lo es la experiencia del empleado dentro de las organizaciones como fuente de ventaja competitiva. Dentro de la cadena de suministros, como hay personas, no puede verse aislado, sino tiene que verse de manera integral. La gestión de compras, que va mucho con lo que es el presupuesto de capital. Tenemos las actividades primarias. Póngame atención aquí porque esto es importantísimo, por favor, también. Vamos a empezar con lo que es la logística interna. ¿Su organización tiene las condiciones óptimas para almacenar? ¿Ha hecho una planificación adecuada en caso de que su negocio empiece a expandirse? ¿Posee la capacidad adquisitiva de crecer en el tiempo de manera sostenida de la mano de la demanda? Y si esta demanda cae, ¿tienen los análisis de riesgos debidamente efectuados para atenuar los impactos? Si me ven que veo para un lado, es que estoy viendo ya la costumbre, la cámara, que los veo de este lado. Ya los voy a poner acá en el centro para que me puedan ver de frente. Luego viene lo que es toda la parte de operaciones. Y esto aquí es un tema en una empresa de manufactura, pero también puede ser en la parte de servicios. El montaje, la fabricación de los componentes, la producción, cómo se están desarrollando. Por ejemplo, ahora se hablaba sobre los CEDIs, los centros de distribución, cómo se están gestionando la relación entre la casa matriz y los centros de distribución, o donde están las oficinas centrales. Ahora, la logística externa, cómo se están manejando los pedidos, la preparación de los informes, que es importantísimo, cuáles son los principales indicadores que esta empresa maneja. Para el trabajo, si la organización no tiene indicadores, es una gran oportunidad para usted que los proponga. No haga trabajos sobre empresas ya hechas, porque nosotros nos damos cuenta también. Y al final, yo le digo mucho a mis estudiantes que los trabajos que hagan sean la mejor carta de presentación cuando les vayan a decir, bueno, ¿y qué experiencia tiene usted? ¿Qué logros ha obtenido? Bueno, yo no tengo ninguna experiencia profesional, pero sí en la parte académica tuve que proponer a estas diferentes empresas este portafolio de soluciones. Y aquí están los resultados y quiénes fueron los que me evaluaron. Eso es un currículum muy completo. Ya no es tanto por título, sino es tanto por su capacidad de planteamiento, de análisis, de construcción, de proposición. Y en eso, pues, es en lo que se basa el modelo pedagógico que utilizo mucho en las asignaturas que se me han venido dando la oportunidad de impartir. Bien, continuando está el tema de marketing y ventas, cómo se están entrelazando la fuerza de ventas y el entendimiento del producto en las operaciones. Los de marketing no es que están aislados en un cuadrito, en una caja que se llama marketing, no, tienen que estar constantemente hablando con los de la logística interna, con la parte de operaciones, con la logística externa para saber la disponibilidad de los productos geográficamente y, ¿por qué no? Cuando un producto se acaba, el tiempo de duración
para brindarle una expectativa certera al cliente. Los de marketing y las organizaciones, pero hablamos de la organización en general, hoy ante la escasez y el costo de transporte y los costos derivados por poder adquisitivo, las variables macroeconómicas y microeconómicas, impida que su organización, óigame bien, impida, por favor, que se den falsas expectativas. Hoy las personas no están dispuestas a manejar con altos grados de tolerancia las expectativas incumplidas. Ahí es donde recae mucho en los servicios postventas, donde probablemente las áreas similares a una contraloría de servicios, los que son los que ven en las mejoras o los centros de excelencia también, las áreas de excelencia operacional, están llenas de etiquetes, y se le llama etiquete a una queja, a una necesidad, a una insatisfacción, pero mucho se debe a que en toda la cadena de suministro o en sus actividades primarias, que mucho de lo que hemos hablado anteriormente está acá, no hay una clara comunicación entre las partes. Entonces se ven como islas de trabajo. Y a esto es lo que hay que evitar. Metas del suministro. Bueno, algunas. Quizás puedan haber otras mejores que estas, pero siempre hay que tener una meta. La cadena de suministro proporciona fuentes de ventaja competitiva. Trazabilidad mejora la información oportuna, sin interrupciones, de la mano de la tecnología, para cumplir con las expectativas del cliente. Tener un adecuado stock de inventarios, donde no hayan mermas o haya baja rotación, o caigamos en algunos momentos en obsolescencia, dependiendo del tipo de industria a la cual nos referimos. Esta para mí es vital, mantener y en todo momento mejorar la calidad, tanto del producto, pero también como del negocio. Si mejora el producto, intrínsecamente hay una innovación en el modelo de negocio. Retomo lo que dije anteriormente sobre encontrar y desarrollar relaciones con proveedores de vanguardia, con todos aquellos que estén incidiendo de manera positiva en el futuro. Se habla un poco sobre la estandarización de los productos. Bueno, eso lo podemos ver en cuanto al ejemplo de la logística en masa. Comprar los artículos y los servicios que se necesiten al costo más bajo. Cuando hablo de ello es en la gestión de las operaciones. Antes dentro de las empresas se acostumbraba a comprar los bolígrafos más caros. Ahora la gente ya no necesita un bolígrafo, ahora ocupa una computadora. Pero cuando hablamos de bajo costo, hay un proceso de negociación implícito con el proveedor. Entonces aquí hay una habilidad blanda que estoy trayendo a colación de cara al futuro, la capacidad de negociación y de conversación que usted tenga. De ahí que vuelvo a reforzar la introducción a esta tutoría de la importancia de saber y de alinear adecuadamente los pensamientos y los sentimientos, esa voz interna, y al final del día ese entorno, que ese entorno no está afuera, como usted y yo creemos, está en nuestro cerebro. Y ese es el que crea la realidad. Bueno, las relaciones internas, fundamental, mucho de lo que ya he hablado al inicio lo acabo de retomar. Y algo que todos siempre se busca es tener costos de operación lo más bajo posible. Lo más bajo posible no es comprar barato, sino es tener los recursos y las capacidades en los lugares correctos. Entonces, de ahí la importancia de estar analizando constantemente con indicadores
o OKRs, que son objetivos y resultados clave, que al final del día se convierten en el timón para una adecuada toma de decisiones. Y con esto hemos llegado al final de la tutoría. Voy a dejar de compartir. No sé si hay alguna duda, inquietud, alguna cuestión. Por favor. ¿Todo bien? Profe, por mi parte sí, muy entendida la clase y la verdad, y como yo mencioné al inicio, ¿verdad? Yo sé que hay que hacer trabajos de calidad, pero igualmente ahí recibimos lo mismo. Ya, muchas gracias por sus palabras. Muy amable. No sé, Denis o don Kevin. Ujú. Realmente fue demasiado provechosa, amplía mucho las ideas, porque como les dije hace un momento, yo soy emprendedor y ha habido muchas cosas que las voy aprendiendo en el camino y lo vacilaba con mi hermano menor. Hay un montón de cosas que en la universidad las estoy viendo y que digo, mira, esto lo estoy aplicando en mi emprendimiento y no sabía que se llamaba así, o no sabía que era una técnica, o no sabía que era tal cosa. Ujú. Muy bien. Y curioso también porque yo trabajé en un departamento de logística cuando estuve en Intel. Entonces hay Ok. muchas cosas que uno veía que ahora van agarrando un poco de sentido. Y espero que el curso sea de provecho para lograr comprender muchas cosas más. Lo importante es la participación en las tutorías. Eso siempre he sido yo muy enfático. Hay gente que no viene a las tutorías. Las ve de manera sincrónica, por supuesto, lo cual es válido, pero también no tiene comunicación con el profesor. Entonces, si no puede estar acá, vea la tutoría y tenga interacción con nosotros. Nosotros estamos para apoyarles. Quiero agradecerles al haber sacado su rato el día de hoy por acompañarme y bueno, desearles un muy buen devenir en esta asignatura y que sea de mucho provecho en lo personal y en lo profesional. Y feliz noche. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, feliz noche. Feliz noche, compañeros. Gracias. Hasta Muchas luego. gracias, buenas noches, compañeros. Hasta luego. Hasta luego.